Dios Todopoderoso, Creador del universo, nos acercamos a ti reconociendo tu grandeza y que, como tu palabra dice, tú habitas en la altura y en la santidad, lugar inalcanzable para nosotros pecadores. Y por eso hoy invocamos el nombre de tu Hijo Jesucristo. Él es nuestro refugio y el único camino hacia ti. Y suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús, que bendigas este espacio en el que habrá lectura y exposición de tu palabra, de manera que tu Espíritu Santo actúe y nos ilumine y entendamos mejor quién eres tú, qué es lo que tú has hecho y qué es lo que tú pides de los que se acercan a ti. Míranos, Señor, con misericordia esta mañana y haz que percibamos que tú verdaderamente estás aquí y haz que escuchemos tu poderosa voz en tu palabra. Bendice cada alma, tú que conoces la necesidad de cada uno. Trata con cada corazón según tu gran misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Les pido que abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según Lucas capítulo 1. Para leer a partir del versículo 67. Lucas 1, 67. Dice así la palabra de Dios. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. El Señor bendiga esta exposición con su Espíritu Santo. Lo que hemos leído es lo que se llama la profecía de Zacarías. ¿Quién era este Zacarías? Zacarías era un servidor del templo. Él ejercía el sacerdocio según era la costumbre allá en Israel, en todo aquel sistema antiguo de culto, lo que llamamos el antiguo pacto. Y él era un hombre de avanzada edad,
Y estaba sirviendo, dice la Escritura, lo pueden leer en los versículos anteriores de ese capítulo, en su función en el incienso. Y ahí tuvo una visión y un ángel le dijo que él iba a ser padre. Siendo que él por muchos años había anhelado con su esposa hijos, pero ella era estéril y ya ahora eran ancianos. Y por haber dudado de las palabras del ángel que le había anunciado ese hecho, él quedó mudo. Quedó mudo durante todos los meses de gestación de su niño. Y lo que nosotros estamos leyendo ahora es lo que él habló luego de que pudo volver a hablar. Cuando aquel niño, que se llama Juan, que eventualmente fue llamado el Bautista, cuando fue presentado en el templo, entonces el Espíritu Santo de Dios vino sobre este hombre, Zacarías, y él profetizó. Esto es como una especie de canto, verdadero canto profético, no lo que hoy llaman así, verdadera profecía en canto. Y él se concentra en hablar de la maravilla de Dios en la salvación, porque él sabe que ha venido el tiempo en el que Dios cumple su promesa de enviar al Mesías. Es tan hermoso ver que él concentra toda su profecía, no en sí mismo, no en su hijo, no en el milagro que ocurrió en su esposa, sino en el Salvador que viene, al cual su hijo habría de ser del cual su hijo era el precursor. Esta profecía tiene cosas hermosísimas, pero yo solo voy a hablar de un aspecto de ella, que creo que va a ser de mucha utilidad para nosotros. El versículo 68 dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado. Oigan esa frase, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nosotros tenemos después, en el versículo más adelante, que enfatiza que Dios nos ha visitado, en el 78, que dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Entonces, quisiera que meditemos hoy un poco en estas visitas o en estas visitaciones de Dios al mundo y a su pueblo en particular. Vamos a empezar por establecer una realidad. Nosotros sabemos que Dios es omnipresente, Dios está en absolutamente todos los lugares. No hay un lugar donde Dios no esté. En el peor lugar de aquí, de nuestra ciudad, ahí está Dios. Claro, no de la misma manera, y eso es de lo que vamos a ver. Hay maneras en las que Dios se hace presente de una forma preciosa y especial con una bendición. Entonces, esa palabra, visitar o visitación, se utiliza en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento en ocasiones muy especiales que quisiera presentarles a ustedes. Las dos palabras significan, tanto la palabra en griego como en hebreo, significan varias cosas. Ir a ver algo, eso es visitar, creo que lo entendemos. Observar algo con detenimiento, revisar, ir a inspeccionar, examinar con los ojos para saber cómo está alguien, y oigan esta también, castigar. Todos esos significados pueden ser válidos para la palabra visitar o visitación. Yo voy a leer varias citas bíblicas donde se utiliza este término. Entonces, los invito no a buscarlas para que no se atrasen, sino a escuchar, y si gustan, anotan. Una de las veces que se usa esa palabra es en Génesis 50, capítulo 50, versículo 24 y 25. Y es en esta ocasión. Ustedes recuerdan que Jacob tuvo 12 hijos. Y uno de esos hijos llegó a ser providencialmente, tienen que conocer la historia y si no leerla, providencialmente uno de esos hijos de Jacob, José, llegó a ser gobernador de Egipto.
Y Dios lo usó tremendamente para salvar un pueblo, porque luego vinieron todos los descendientes de Jacob, que dice la Sagrada Escritura, que en número de 70 fueron de la tierra de Canaán a Egipto. Y allí tuvieron un lugar donde vivir y vivieron unos cuantos siglos allí. Pero antes de morir, José, dice así en Génesis 50, 24, 25, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Oigan, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces, luego pasa de esto que está diciendo José, pasan siglos, y luego en Éxodo, cuando Dios manda a Moisés, todo aquel portento que hizo Dios para sacar a su pueblo de Egipto, cuando ya van a salir de Egipto, en Éxodo 13, 19, está escrito así: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Nosotros vemos una promesa de visitación, porque José está diciendo: Dios los va a visitar un día. Y ahora vemos siglos después a Moisés diciendo: José lo pidió que cuando Dios nos visitara, nos lleváramos sus huesos. ¿De cuál visitación estamos hablando aquí? De la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde habían estado por 430 años. Una visita de liberación. Dios vino. Pero seguidamente aquel pueblo llega al monte Horeb, al monte Sinaí, donde Dios les da su santa ley. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y nosotros leemos algo en los mandamientos. En Éxodo 25, Dios dice, en uno de los mandamientos, que les dice por qué tienen que guardar esos mandamientos. En el particular, el segundo dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Oigan, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y esa palabra visito ya no es como la otra, ¿verdad? Aunque es la misma palabra, tiene un significado diferente. Dios viene a castigar la maldad. Por eso es que dice el versículo, también Éxodo 32, 34, cuando hay un altercado entre aquel pueblo al que Dios ha sacado, al pueblo que Dios visitó, se queja contra Dios. Y Moisés intercede ante Dios por ellos, porque ellos merecían que Dios los aplastara por ser malagradecidos, por ser ingratos. Pero Moisés intercede. Y entonces le dice Dios, Éxodo 32, 34, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, y la palabra que está ahí es: yo visitaré en ellos su pecado. Está traducida en nuestra versión como castigaré, pero es la misma palabra. Dios visitará, y dice, pero vendrá el día en que les daré lo que ellos merecen. Y en Levítico 18, 25 dice, cuando Dios está explicando, ahora si llega el pueblo de Dios y va a poseer la tierra de Canaán, y aquella tierra de Canaán está poblada por pueblos de lo peor, pueblos malvados, de los cuales había dicho Dios: aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Los amorreos que habitaban la tierra de Canaán, gente mala en extremo. Y así lo dice Dios. Porque tenían que ser exterminados todos esos pueblos. Dios, esa fue la instrucción que le dio a Israel. Y en Levítico 18, 25, Dios está diciendo, ¿qué es lo que pasó en Canaán? ¿Por qué ahora venía este juicio sobre ellos? Dice: la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Así que veamos un sentido también como el que estamos leyendo en la ley de Dios, de visitación. Dios viene en juicio y dice: visito la maldad
Dios viene ahora así a examinar. Es una manera metafórica de hablar, porque Dios todo lo sabe, todo lo ve y no necesita hacer eso. Pero la idea que se nos transmite es: Dios viene a observar y ve detenidamente la maldad y Él va a hacer algo al respecto. Dios visita para castigar. Hay otra manera también en las que está este verbo usado en la Sagrada Escritura, y una es para el trato de Dios con todas las personas. Realmente lo que nosotros solemos llamar gracia común. Es decir, es el trato de Dios para con todos los que Él hizo. Y Job, en el capítulo 7, 17 y 18, dice, le pregunta Dios, se hace esta pregunta a Job: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Algo parecido dice el Salmo 8:4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Usted se levantó esta mañana, pudo levantarse de su cama y respira porque Dios en su gracia común le ha visitado con esta bendición. Y sepa que Dios en cualquier momento tiene todo el derecho, porque todo es de Él, de quitarle el aliento y venir y visitarlo de otra manera. Pero tenemos que entonces ver que Dios nos revela esta realidad. Esta realidad a la que nosotros a veces queremos tapar nuestros ojos y nuestros oídos. Dios viene y visita a sus criaturas. A veces para liberarlos como lo hizo de Egipto, y a veces a Israel de Egipto, y a veces para castigar y para darle su merecido. Pero vean qué maravilloso, porque lo que está diciendo Job es: Dios no se desentiende de sus criaturas. Dios no hizo el mundo y lo dejó ahí que dé vueltas. Él viene, dice, lo visitas todas las mañanas. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Dice. En una oración que hace Jeremías fue un profeta que sufrió mucho. Y él fue muy maltratado por su mensaje. Él predicó y predicó y no vio fruto. Todos eran en contra de él. Y lo encarcelaron y en sus momentos lo pusieron hasta en una cisterna. Y Dios, y Jeremías cuando ora, en Jeremías 15:15 dice así, es interesante leerlo. Dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. Vean qué interesante. Ahora Jeremías dice que él está pidiendo a Dios que lo visite para vengarse de sus enemigos que lo han dañado a tal grado. Bueno, pensemos en estas cosas, porque todo esto que estoy diciendo tiene una conclusión en la que nosotros todos tenemos que ver. Dios un día vendrá y visitará este mundo dándole su merecido a aquellos que dañaron a su pueblo. En el Salmo 106:4 leemos: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Oigan esta frase: visítame con tu salvación. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Ahora sí nos vamos acercando al significado de lo que Zacarías dijo. Vean que aquí dice: visítame con tu salvación. Las personas no ven la religión de esta manera. Las personas ven la religión como simplemente una serie de reglas. Yo hago esto, no hago lo otro, y entonces todo está bien para que Dios me deje entrar al cielo. Pero aquí nosotros vemos visitas. Dios visita. Dios viene a tener un contacto directo, verdadero con los hombres. Y aquí el salmista lo pide: visítame con tu salvación para que vea el bien. Dice: para que me goce en la alegría de tu nación. Ahí es donde vemos cuántas personas carecen de esto, de la religión verdadera, que es una visitación de parte de Dios. La gente tiene una religión completamente muerta.
como les digo, es cumplir una cierta regla, no hacer ciertas otras, requerimientos mínimos, pero no hay una visitación, no hay un trato verdadero y cercano de Dios con ellos. Y eso estaba prometido. Ezequiel, el profeta, en el capítulo 34, versículo 11, profetiza lo siguiente: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Cuando Jesucristo vino, esto se cumplió. Él mismo, Jehová mismo, vino a reconocer sus ovejas. Lo leo otra vez, dice, así ha dicho Jehová el Señor. Oigan la frase, Jehová el Señor. ¿Y qué nos dice la Biblia de Jesucristo? Jesucristo es el Señor, no es otro Dios. Y dice, y esta es la profecía, dice, he aquí yo, dice Jehová, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y nosotros vemos a Jesucristo venir y tratar a sus discípulos como sus verdaderas ovejas y decir que por esas ovejas Él iba a dar su vida. Ahora bien, el rebaño del Señor, aunque Jesucristo vino y reconoció sus ovejas, y aunque debería haber una verdadera visitación para cada una de esas ovejas a veces olvidan de lo que se trata, ser rebaño de Dios, rebaño de Cristo. Y eso lo tenemos tipificado desde el Antiguo Testamento. Aquel pueblo de Dios favorecido al cual Dios mismo vino, los visitó, los libertó. Se acostumbraban a una religión, como les digo, externa, simplemente lo externo. Y decía Jesucristo, citando al profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso los hizo caer en tal decadencia, que por eso leemos en el Salmo, por ejemplo, 80:14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La viña es un sembrado de matas de vides, ¿verdad? De plantas de uva, eso es una viña. Y en varias ocasiones se nos dice claramente cuál es esa viña. El pueblo de Dios era esa viña, pero ya no estaba dando el fruto que tenía que dar. Habiendo hecho Dios de todo por ellos, como leemos en el profeta Isaías, que dice, cantaré el canto de mi amado por su viña. Y él dice todo lo que hizo. Aró aquella tierra, escarbó, la despedregó, le hizo una torre, le hizo un lagar, le puso vallado, hizo de todo. Y esperando, dice Dios, que diera uvas, dio uvas silvestres. Y Dios mismo pregunta, ¿qué más? ¿Qué más tenía que haber hecho? ¿Cómo es posible que no diera el fruto? Y por eso es que en el Salmo vemos lo siguiente, el clamor del siervo de Dios que dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Dios ha de visitar a su pueblo cuando su pueblo tiene esta decadencia espiritual. Eso es lo que necesita el cristianismo, una visitación de Dios. Pentecostés, cuando vino el día de Pentecostés que hemos leído tantas veces en Hechos capítulo 2, y aquello maravilloso que ocurrió, aquel viento recio, aquellas lenguas repartidas como de fuego, aquellos 120 que eran la primera iglesia de Jerusalén, fue visitada por Dios. Y eso era la visita de Dios, porque nosotros habíamos leído o tenemos registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 18, que Jesús, hablándoles de la promesa del Espíritu Santo, les dice a ellos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Pueden notar que es Jesucristo el que está diciendo, vendré a vosotros. ¿Y qué fue lo que ocurrió en Pentecostés? El Espíritu Santo vino. Es un solo Dios. Por eso Él puede decir, vendré a vosotros. Cuando el Espíritu Santo vino, Jesús vino a visitar su viña. Hay un gran daño que se ha hecho con las falsas manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo que se ha hecho daño? Porque la gente ha sido engañada pensando que tienen visitaciones del Espíritu Santo en cosas que no son el Espíritu Santo. Y otros, al ver tales cosas, se decepcionan. Y entonces simplemente no creen que verdaderamente el Espíritu Santo puede venir y actuar en la vida de las personas. Porque pasan de un extremo de ver una serie de experiencias que son simplemente emocionalismo y ¿qué le puedo decir? Pataleos y sudores y desmayos que no sirven de nada espiritualmente. Y otros lo analizan y dicen, yo no quiero nada con eso. Y se quedan así, como si no hubiera una verdadera visitación del Espíritu Santo que cambia la vida. Como si no hubiera promesa de Dios de que podemos estar más cerca de Él. Nosotros tenemos una necesidad seria, grande, todos los cristianos. No hay uno solo que no necesita esto, porque el apóstol Pablo dijo, sed llenos del Espíritu Santo. Así que esto no es solo para algunos, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo y eso es una visitación de Dios. Dios mismo nos hace a veces pasar por situaciones en las que comenzamos a anhelar esas visitaciones. Leo para ustedes lo que dice Isaías 45:15. Presten atención a la palabra de Dios. Dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Presten atención a este versículo. Oigan, Dios que te encubres. ¿Qué significa eso? Que a veces parece que no está. Que a veces llegarán las personas a decir, pero es que he orado, yo lo he buscado, es como si nada. Bueno, ¿a causa de qué llegó usted ahí? Porque sí es cierto que Dios a veces se encubre. Pero en eso también debemos reconocer lo segundo que dice el versículo. Dios de Israel que salvas. Esa es la condición en la que muchos pueden estar hoy mismo aquí. Y que tienen que decirle, visítame Señor, porque eso de lo que habla la Biblia yo lo desconozco. Debemos nosotros, Iglesia del Señor, anhelar y pedir por visitaciones de Dios. La mayor visitación del Señor, la hemos leído ahí. Zacarías dice, y alaba al Señor en su profecía diciendo, ¿has visitado y redimido a tu pueblo? Claro que sí, ya Jesucristo vino a reconocer sus ovejas, dio su vida por ellas. Y dice el mismo, la profecía, nos visitó desde lo alto, nos visitó, Él vino, el Rey vino, Dios vino a nosotros. Por eso Jesús se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, la condición de la iglesia nos hace reflexionar en las palabras del apóstol Pedro. Porque como vimos, esas visitaciones no siempre son liberación. Visitaré su maldad, dice. Visitaré su infidelidad. Los veré de cerca, les mostraré quiénes son realmente. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué les parece eso? Es una visita de Dios. Una visita de Dios que viene a llamar a cuentas a los que dicen ser de Cristo. Usted dice ser de Cristo, vamos a hacer la prueba. ¿Recuerdan 2 Corintios 13:5? Examinaos a vosotros mismos. Vino Dios y el día del examen ha llegado.
Y es mejor que lo hagamos ahora que nos esperemos al día del juicio final para ese examen. Pero muchos preferirán quedarse como están. Y hay una razón. Porque la condición de la mayoría es de tranquilidad, de comodidad. Y una visitación de Dios cambia las cosas. Ese avivamiento del que ustedes me oyen tanto, tan insistentemente hablar, trae incomodidad en un sentido. Cambian las cosas. Y no queremos, porque tenemos una agenda ya bien acomodada, tenemos ya una manera de vivir tranquila, sin complicaciones. Y esta visitación de Dios cambia cosas, cambia su rutina, cambia sus prioridades, le da vuelta a todo. Y la gente no lo quiere por eso. Por eso algunos evitan pensar en una visitación de Dios. ¿Qué pasaría si de verdad viene Dios y nos visita? ¿Qué pasaría si Dios viene y hace algo que nos ponga de rodillas como nunca las hemos doblado delante de Él? No digo que no haya oración, pero que le diga a usted, vea, estamos pasando un tiempo en que hemos orado como nunca habíamos orado antes. Eso es una visitación de Dios. Con esto de las visitas, pensaba yo en una ilustración. Me daba cuenta que, así como en las casas o en los... Voy a poner primero la de los trabajos, que es la que se me viene, que puede aplicar. No sé si saben lo que es una auditoría. Bueno, una auditoría es cuando hay cierto grupo en las empresas encargado de supervisar que las cosas se están haciendo como deben hacerse. Hay ciertos procedimientos que ellos van a ir y revisar. Entonces llegan a los departamentos de la empresa y viene auditoría a revisar si todo está como supuestamente debería estar. Procedimientos, incluso cómo está su escritorio, todo. Pero mis estimados, el asunto es este. A veces esas auditorías las avisaban. Algunos conocerán. Dicen que esta semana hay auditoría. ¿Qué hace todo el mundo? Todo acomodar y todo está impecable y todo el mundo juicioso, como dicen. ¿Por qué? Porque sabían que venía esa auditoría que los va a calificar. Esa visita no es muy agradable. La gente la anda viendo y observando y ahí andan los de auditoría, todo el mundo tranquilo. Todo el mundo en su lugar, todo el mundo haciendo su labor de la mejor manera, porque dicen que una visita de auditoría. El gran problema es que esa visita no es anunciada. Dios va a venir y Dios no le va a avisar cuándo es. Es lo mismo que en las casas. Las personas que tienen todo en orden no tienen problema que alguien que llegó, quien sea, de improviso. Y está bien. Pero el que no se incomoda todo porque no está todo como debería estar y tiene pena de que vean su desorden o su desorganización o lo que sea. Ese es el sentimiento que quisiera transmitirles. Hay una visita y Dios ha prometido visitar. ¿Qué va a pasar cuando Él lo haga? ¿Cómo le va a encontrar a usted? Porque hay cosas aquí que dice, si usted entiende esa visita y la aprecia, esa visitación divina, vean para qué vino esa visita libertadora y esa visita de redención a nosotros. ¿Qué es lo que dice Zacarías cuando él dice, Dios nos ha visitado y ha redimido a su pueblo? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué causó eso? ¿O para qué es? Bueno, el versículo 74 nos dice para qué. Para que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Entonces, primero es para servir al Señor. Y la gente no quiere servir al Señor, no quiere comprometerse a servir al Señor. Es que ese es el asunto, la gente quiere hacer lo que hace cuando quiere y si quiere. Pero el servicio del Señor no es así.
es dedicación a Él. Y en el versículo 75 nos da la marca de cómo vive la iglesia del Señor, en santidad y en justicia. Serviríamos a Dios en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esto es lo que hace la diferencia. Por eso el verdadero cristiano sí anhela la visita. Sí anhelo que Él venga y ponga orden. Porque yo sé que en mi vida hay cosas que no están bien. Quiero esa auditoría. Quiero que venga Él y me diga que no está bien. Yo quiero ponerme a cuentas. Pregunto, ¿quiere usted una visitación de Dios? ¿O se va a conformar con solamente la parte externa de la religión cristiana que no sirve? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos de Dios. ¿O quiere usted lo real y decir, sí, que venga el auditor y que me ayude porque probablemente estoy haciéndolo y pienso que lo estoy haciendo bien y no es así como se hace? Las visitaciones de Dios tienen un propósito. Ese propósito redentivo se vio con Jesucristo. Jesucristo vino y vino a redimir. Él dijo, no, a eso fue lo que vino. A buscar a los perdidos, a salvar a los injustos. Si usted se cree justo, no se beneficia. Pero si usted se cree pecador, se confiesa pecador, se beneficia de esa visita de Cristo. Luego la iglesia recibió esa visita del Espíritu Santo. Pero ahí es donde quiero enfatizar, no se quede con, sí, qué bueno que pasó allá en Pentecostés. Usted debería estar buscando esa acción del Espíritu Santo en su vida, pero no como lo dice esa teología equivocada pentecostal de que es una segunda experiencia después de la salvación. No, es no una segunda, muchísimas más experiencias con Dios. De conocerlo más, de caminar más cerca de Él, de amarlo más, de servirle mejor. Esas son visitaciones de Dios. Nosotros venimos a un culto y salimos y nada pasó. Todo el mundo sigue como siempre era. Algunas personas podrán decir que estuvo bien el sermón, otros no opinan nada, no pusieron atención, otros apenas soportaron el sermón. No hay visitación de Dios. Cuando hay visitación de Dios, yo puedo decir el testimonio de un hermano nuestro que es hermano Olger, cuando él visitó una iglesia donde Dios estaba visitándole, en particular a él, porque eso es algo individual también. Dios puede visitar a todos de una vez, pero en particular. Y contaba el hermano que después de las predicaciones allá en Nordbergen, él iba a saludar y ni le salían las palabras de cuánto le había impactado aquella predicación. No podía ni decir, estaba visitado por Dios. Eso existe. Visitaciones de Dios en las cuales usted sale como el pueblo se describe ahí en Hechos capítulo 2, compungidos de corazón. Pero como les digo, hay gente que no quiere eso. No quieren eso. Yo quiero el cristianismo cómodo. Y algunos eso piensan, que porque aquí no hacemos escándalo ni nadie se desmaya. Ay, qué lindo, ahí sí es como a mí me gusta, tranquilito. Pero eso no es lo que significa. Significa que nosotros tenemos un temor reverente de Dios y por eso estamos en silencio escuchándolo a Él en su palabra. No es simplemente que es que a nosotros nos gusta la musiquita suave. Visitaciones de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y tienen implicaciones. Cuando Él le visite a usted, todo cambiará. Y yo pido que si usted no quiere esa visitación, Dios igual lo visite. Porque Dios visita sin pedir permiso. Y Él no anuncia. Vimos hace poco, ¿verdad? La conversión del apóstol Pablo. Dios no le avisó. Iba en su camino y Dios lo visita. Quiera el Señor concedernos este espíritu de gozo al pensar, Él nos visitó ya, envió a su Hijo. Él nos visitó ya, envió a su Espíritu Santo. Y Él nos puede seguir visitando, dándonos vida, volviendo a darnos avivamiento, del cual otras generaciones fueron testigos. Cultos de oración llenos de personas clamando a Dios. Vigilias de oración.
Yo mismo les decía que a nuestro espacio especial de oración del primer viernes del mes le decíamos vigilia, y yo dije, no digamos vigilia. Vigilia es por lo menos 3 horas. Hay 4 vigilias en la noche, según en la manera de contar el tiempo de los judíos. Ni siquiera 3 horas. No es una vigilia. Pero el pueblo de Dios se reunía a orar toda la noche, a clamar por sus seres queridos, por sí mismo, por su país. ¿Dónde está el celo? No, todo el mundo está tranquilo y contento. Tenga Dios misericordia de su pueblo y nos visite. Y vuelvo a recordarles lo que dice el apóstol Pedro. Es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y él mismo dice, y se ha de empezar por nosotros, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Oremos. Señor Dios Todopoderoso, hoy te alabamos y te damos gracias porque tú no te has desentendido del mundo que creaste, lleno de criaturas rebeldes. Tú tienes un pueblo en este mundo. Tú te acordaste de tu santo pacto. Y queremos rogarte que nos visites para que haya verdadera santidad en nuestro corazón, en nuestra iglesia, y podamos servirte en justicia. Tú nos das perdón de pecados en tu Hijo Jesús. Ayúdanos a valorar y apreciar eso. Tú nos visitaste de lo alto con la aurora, amaneció en nuestros corazones. Ayúdanos a llevar esta luz donde quiera que estemos. Encamina nuestros pies por camino de paz. Visita a tu pueblo, oh Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Seguidamente vamos a